4 horas de lo que pareciera haber sido una gran victoria histórica para el fútbol hondureño, porque sí hay que decirlo, este tipo de victorias son históricas para el nivel futbolístico de la selección hondureña sobre México. Y luego, tras el lamentable hecho sucedido tras la agresión del Vasco Aguirre, voy a dar mi más sincera opinión. Todo esto y más analizaremos ya en el siguiente video. ¡Comenzamos! Pues qué decir, señores, el día de ayer, ya 24 horas, como menciono, del partido entre Honduras y México, pues lo que pareciera o pudo haber sido una gran fiesta para los hinchas centroamericanos de derrotar a la selección mexicana el día de ayer en el partido de ida, pues de los cuartos de final de Nation League, pues ha sido totalmente lo contrario. Se han vuelto en una polémica barata, hay que decirlo, tras la agresión al Vasco Aguirre. Voy a hacer un preámbulo sobre lo que ha sucedido previamente en ese tipo de encuentros. Ha habido pues mucha esa parte de tendencia en intentar sobrevender un encuentro. Hay que decirlo, para el fútbol mexicano no es importante un México-Honduras, un México-Costa Rica, un México-Panamá, un México Nicaragua, no es importante. La verdad, sinceramente, no es algo que aquí en México pues motive lo suficiente para que pues se tenga esta rivalidad que se intenta crear desde suelo centroamericano. Eso hay que tenerlo bien claro. La prensa todo polemiza. Cualquier cosa que diga un técnico, un jugador, un periodista aquí en México, ahí lo magnifican por 10. Cosas que ni siquiera se deben entender como tal, lo maximizan, lo intentan sobrevender porque eso para su propio producto, para su propio escrutinio interno, pues les retribuye en alguna manera. Para este encuentro había pues ese picante, el que el Estadio Morazán fuera partícipe de esa parte de decir, bueno, es la localía, tiene que pesar, vamos a sentir nuestro estadio, que eso futbolísticamente es más que aceptable, por ese folclore futbolístico, más en América Latina y demás. Pero bueno, ya luego transgredir como se ha hecho de una manera tan vulgar y guarrita como lo hizo el propio hincha que lanza esa botella o esa lata de botella de cerveza que le raja la cabeza a Javier Aguirre, pues ya no entra en lo del fútbol, en cosas del fútbol, como mencionaba el propio estratega mexicano. Es cierto, hubo una situación donde previamente hizo unos gestos no profesionales, groserías y demás, pero ni eso lo termina justificando. Hay que tenerlo bien claro y que evidentemente esto no se va a quedar así porque es un fútbol, es un deporte donde hay reglas y estatutos y podrán haber vetos, sanciones que debiesen más tarde que temprano ser imputadas a este tipo de personajes. Deberían de rastrearlo, deberían de vetarlo del propio estadio como mínimo y preservar la seguridad para pues este tipo de eventos y que obviamente pues debe de ser retribuido. La selección mexicana pues ya emitió un comunicado que busca esa categorización de que se investigue más adecuadamente sobre los hechos y que pues castigue a quien debe de realizárselo. Entonces es una situación bastante convulsa tras una victoria histórica para el fútbol hondureño nuevamente, donde con doblete Luis Palma, un jugador que pues para el fútbol hondureño pues es un referente máximo, juega en el Celtic, pero es banca, es un jugador normalito para el propio fútbol mexicano y ya está el día de ayer tras una selección mexicana gris, también una selección hondureña gris, hay que decirlo, pues tienen esa parte de sacar una victoria en su propia cancha y ya está, como hace un año y que pues por ende la selección mexicana podría incluso hacer otra remontada porque no es algo inalcanzable, mucho más estando en la localía y pues ya está, tampoco va a ser aquí fiesta nacional si se remonta, simplemente evitar un ridículo rotundo y poco más, hay que decirlo. Obviamente la importancia que le dan al fútbol hondureño, dado a sus limitaciones, pues esto los llena y los constata sobre las situaciones que han pasado. A mí lo que sí me da bastante
interés en ver cómo la propia prensa hondureña retribuye esto, en que pues a pesar de todo lo que ha pasado buscan defender a veces quizás lo indefendible. Pasó esto y punto, y no se debe de permitir y ya está, y no buscar es que también este me hizo esto, o que la selección mexicana de verdad se intimidó, sintió miedo y demás, y porque esa polémica todavía sigue constantándose a pesar de todo esto. Y la verdad me parece patético, porque como lo vuelvo a decir, esa parte de rivalidad que intentan vender desde su propia prensa y su propio país no va a pasar ni incluso con esta situación. Que si bien es cierto, para el siguiente encuentro la selección mexicana de por sí viene en un momento futbolístico bastante en crisis, pues quizás podría motivarlos un poco más. Y al final de cuentas, pues terminar siendo algo positivo en la victoria, pues va a ser todo lo contrario, porque incluso incentivará una motivación deportiva y que a la postre termine siendo propiamente un resultado adverso como ya se hizo en alguna ocasión. Entonces, yo creo que esto sobró y pues es esta situación que como incluso el propio técnico de la selección hondureña Rueda menciona que pues no puede volver a suceder en ningún estadio ni en ninguna parte. Está triste porque es un ser humano evidentemente Javier Aguirre y que pues pudo haber incluso sido él. Entonces hay que entender el contexto. Puede ser un fracaso rotundo de la selección mexicana a como no se consiga el resultado positivo en suelo mexicano, pero tampoco va a dar un margen de un baremo importante donde referenciarse la selección hondureña, porque también es que están ganándole a una selección que está totalmente de capa caída, en crisis, en un proyecto convulso, donde no se da pues esa referencia importante y se está trabajando como se debiese, mucha improvisación y demás. Entonces, yo creo que el festejo es importante porque han hecho su trabajo, merecido triunfo, pero hasta ahí. Pues ya luego delegar la parte de que no iba a haber conferencia de prensa y al final se la terminó dando Javier Aguirre y después mencionando que son cosas de fútbol. No, evidentemente no son cosas de fútbol, no es el fútbol que salga la gente sangrada, los actores principales salgan así en ese estado, es algo pues que no debiese ser. Este, es preocupante para el fútbol mexicano pues perder ante este tipo de selección porque tampoco es como una super selección hondureña que incluso está en un buen... No, es una selección bastante normalita y la derrota no tener la respuesta necesaria obedece a otro tipo de instancias, incluso ni siquiera futbolísticas. Es una pena lamentablemente, pero así es. Luego, pues ya está, ¿no? Afortunadamente Javier Aguirre emite pues la conferencia de prensa y no intentando polemizar, no meter una cortina de humo y que pudo haberlo hecho, pero al final de cuentas terminó siendo pues lo más sensato posible. También evidentemente se equivocó, no se está justificando que Javier Aguirre no haya realizado un acto así, solamente que no debiese ser. No debiese ser esa respuesta y al final de cuentas le terminaba retribuyendo a la selección hondureña en los aspectos que ya mencionaba, castigos, la mejor motivación que le pueda dar a la propia selección mexicana, aunque evidentemente ni se explique uno donde pueda nuevamente retomar ese nivel futbolístico, táctico y demás, y luego pues que ha opacado claramente una victoria importante para el fútbol hondureño, histórica, así se cataloga, y ya está. Entonces es una situación que se debe de medir de una manera puntual, pero luego lo que ha pasado. Al final de cuentas, el fútbol hondureño pues se referencia en esta parte, intenta vender una rivalidad que no existe y que, se lo vuelvo a repetir, no existirá por meramente ese margen importante, porque pues la selección mexicana pues se suele crecer ante selecciones potencia, que México no está en un nivel de ser potencia, pero que en algún momento sí tuvo esa particularidad de poderse medir futbolísticamente y competir de buena manera ante equipos potentes de Alemania, de Europa, como Alemania, Holanda, España, en Sudamérica los Brasil, los Argentina y demás, y que obviamente quizás con su máxima rivalidad en la propia confederación es meramente y exclusivamente la selección estadounidense y poco más. Evidentemente cada quien tiene sus aspiraciones y limitaciones y evidentemente la selección hondureña vuelve a demostrar el porqué de su desarrollo futbolístico, social, cultural, a nivel de país y demás, está en la situación en la que actualmente está.
Veremos qué termina pasando, si hay una sanción ejemplar, pero la verdad es una pena claramente reflejar pues ese fútbol, esa intensidad, esa manera de intimidar excesiva que se ha dado de una forma vulgar, guarrita, sin principios y demás, que expone claramente y señala a su propio país. ¿Cómo lo ven?